Sí, no es ninguna broma. No es ninguna broma. No se me ocurriría bromear con un tema como este, y más con este jugador importante que es para nosotros. Has leído bien. Vinicius Junior está lesionado. Vinicius Junior está lesionado y si todo va como parece, como indica el parte oficial, como indican las primeras exploraciones, las primeras noticias, Vinicius Junior no va a volver a jugar con la camiseta del Real Madrid, tampoco la de Brasil, obviamente, hasta el año 2025. Se nos va al próximo año. Ayer terminó de jugar el partido con unas pequeñas molestias, ¿vale? Y esta mañana se ha sometido a pruebas. En la Ciudad Deportiva del Real Madrid se ha sometido a pruebas, ya hay un diagnóstico. Tiene una lesión en el bíceps femoral y Vinicius Junior va a estar aproximadamente un mes de baja. Así que venga, que en este vídeo te voy a contar qué es lo que tiene, vamos a ver el parte oficial, vamos a ver la respuesta de Vinicius, te voy a enseñar qué partido se pierde y vamos a intentar buscar soluciones a la tremenda noticia que es la lesión de Vinicius Junior y lo pésimamente mal que nos viene ahora que venía una parte muy importante de la temporada y sobre todo que el Real Madrid estaba empezando a asomar la cabeza, ¿no? Estaba empezando a dejar muy buenas sensaciones. Venga, vamos con todo eso, ya sabes, si te gusta este tipo de contenido lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. ¿Qué tal, amigos, amigas de YouTube? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer un monográfico de Vinicius Junior, ¿no? De lo que le sucede a Vinicius Junior, esa terrible lesión de Vinicius Junior, que viene en un momento, la verdad, bastante malo. Bueno, que se te lesione tu mejor jugador, el mejor jugador del mundo, nunca es buen momento para eso, ¿no? Pero ahora es que además teníamos partidos que van a marcar el devenir de la temporada, ¿no? Teníamos al Liverpool, este miércoles jugamos contra el Liverpool, tenemos en el horizonte Atalanta, partidos importantes de Liga, se lo va a perder absolutamente todo. Y por cierto, me gustaría contaros algo, me gustaría deciros algo antes de ir directamente ya con el negociado. Si has venido a este vídeo a buscar culpables, si has venido a este vídeo a que busquemos un culpable sobre quién tiene la culpa de la lesión de Vinicius Junior, si el calendario, si Ancelotti porque lo utiliza demasiado, si Pintus y la preparación física, si la gestión de tal, te equivocas. Aquí no vamos a buscar culpables, sobre todo porque no sirve de nada. Que busquemos aquí un culpable no nos va a devolver a Vinicius Junior. Vinicius Junior está lesionado, lesionadísimo, está roto, para un mes. Si todo va dentro de lo que tal. Entonces, como no nos va a devolver a Vinicius y como no sirve nada, empezar el lunes de esta manera, con tanto odio, creo que no sirve de absolutamente nada. Sí vas a encontrar en este vídeo soluciones. Te voy a contar qué tiene, qué partido se pierde, vas a encontrar información y sobre todo vas a encontrar soluciones a lo que tiene Vinicius Junior. Creo que es más proactivo, que es mejor para todos. Así que venga, vamos a echarle un vistazo ya a las noticias. Quería dejar este tema claro. Vinicius KO para un mes. Se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Se perderá Liverpool, Getafe, Athletic, Girona, Atalanta y Rayo Vallecano. También Vinicius baja para Anfield por una lesión en el bíceps femoral. El brasileño estará cerca de un mes de baja. Y dentro de la noticia podíamos leer malas noticias para Ancelotti. El Real Madrid ha informado que tras las pruebas médicas realizadas en el día de hoy a Vinicius Junior por parte de los servicios médicos del club, se ha confirmado que sufre una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El futbolista permanecerá bajo observación y seguirá un tratamiento específico para su recuperación, cuya evolución determinará los plazos de su regreso a la actividad deportiva. En principio, la previsión es un mes de baja. Ancelotti ya dio una clave de por qué había jugado Vinicius en una posición más centrada y dejando a Mbappé por la izquierda, porque el brasileño había tenido un desgaste mayor por el viaje y los partidos que jugó con la Canariña ante Venezuela y Uruguay. Jugó los dos encuentros enteros. Ahora, según desvelan desde dentro del propio Real Madrid, el objetivo es que pueda llegar en perfectas condiciones para el encuentro de la Intercontinental, que se ha de disputar en Doha el 18 de diciembre. Hasta esa fecha se perderá los próximos partidos ante Liverpool, Getafe, Athletic, Girona, Atalanta y Rayo Vallecano. Vinicius jugó de cualquier manera el encuentro entero ante el Leganés. Mbappé, en cambio, sí que fue sustituido en la parte final del encuentro, a falta de 10 minutos para el final. No hubo ningún detalle que hiciera presagiar que Ancelotti iba a perder a su jugador más determinante para ese tramo tan fundamental de la temporada. Fue ya en el vestuario cuando Vini dijo a los doctores que tenía unas molestias en la parte de atrás del muslo. Hoy por la mañana se le han realizado las pruebas que han determinado que estará de baja entre 3 y 4 semanas. No es una lesión excesivamente grave, pero sí que se perderá esos dos partidos trascendentales de Champions ante Liverpool y Atalanta. Quiero además también enseñarte el parte médico oficial del Real Madrid. Este parte médico es oficial, está colgado en la web del Real Madrid y reza lo siguiente. Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Vinicius Junior por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pendiente de evolución. Además, Vinicius Junior ha respondido a esta publicación de la cuenta personal del Real Madrid en Twitter con el parte médico y ha respondido
el loco calendario, a recuperar. Esta es la reacción de Vinicius Junior, como puedes ver, su cuenta personal de Twitter, el loco calendario a recuperar, y las dos manos en señal de rezo, ¿no? Bueno, pues un mazazo para todos los madridistas. De verdad, qué manera más pésima de empezar el lunes. Obviamente, yo he dormido espectacularmente bien, me había despertado con mucha alegría después del tremendo partido del Real Madrid. Estaba muy contento, muy contento por el partido que hizo ayer el Real Madrid. Además, coincide también con que el Barça está empezando a decaer un poco en su rendimiento, una derrota y un empate de manera consecutiva en Liga, nosotros con 2 victorias y, bueno, pues esas buenas sensaciones, ¿no? Viendo cómo el equipo empezaba a crecer. Ahora tenía pensado hacer otro tipo de vídeo, ¿no? Empezar a preparar ya un poquito el ambiente para esa Champions, ¿no? Ese partido contra el Liverpool, en el que nos jugamos tanto, y es una manera pésima, es una manera terrible de empezar la semana, ¿no? Perdemos a nuestro mejor jugador, al mejor jugador del mundo, por un mes, y que además estaba en un estado de forma especialmente óptimo, especialmente bueno. Quiero enseñarte los partidos que se pierde Vinicius Junior. Aquí tenemos que tener en cuenta algo, y es que ya sabemos cómo son esto de los partes oficiales del Real Madrid, que nunca da fecha de manera oficial, siempre la da de manera extraoficial, se la filtra a los medios así un poco tal para que en la noticia pongan un periodo de baja más o menos estimado. Sabemos que normalmente los jugadores del Real Madrid se suelen recuperar un poquito antes de lo que suele decir la noticia, ¿no? En el parte oficial, te repito, el Madrid no juega con eso, siempre lo desliza de manera extraoficial a sus periodistas de confianza, ¿no? Pero bueno, si hacemos caso, hoy que estamos a 25 de noviembre, si hacemos caso a lo que dice el tema este de un mes, bueno, pues se pierde el partido contra el Liverpool, obviamente, el próximo miércoles 27 de noviembre. Luego tenemos 3 partidos de Liga, Getafe, Athletic y Girona, se los pierde por supuesto también. Luego tenemos el otro partido fundamental contra Atalanta, son los 2 partidos de Champions que nos quedan hasta finalizar el año. Y luego tenemos de nuevo Rayo Vallecano y Sevilla en Liga, y ojo porque tenemos también ahí la final del Mundial de Clubs, ese 18 de diciembre. Según desliza la noticia, la idea del Real Madrid es intentar recuperarlo para esa final. Veremos si finalmente Vinicius Junior llega o no. Yo te digo algo. Por el tipo de jugador que es, por el tipo de fútbol que tiene, que es un jugador muy explosivo, un jugador de mucha arrancada, un jugador con una velocidad importante, es una de las armas en su juego. Es un jugador de ahora estoy parado, ahora me pongo al 100% en cuestión de segundos, ¿no? Entonces creo que no sería buena idea intentar acortar los plazos con esta lesión de Vinicius. Quiero decir, que cuando que esté bien recuperado, si lo tengo que perder para esa final y no arriesgarlo, yo lo prefiero personalmente. Esto ya es un tema subjetivo y es una opinión mía. A mí en un jugador tan explosivo como Vinicius, o como puede ser por ejemplo también un Kylian Mbappé, o como puede ser tal, creo que las lesiones musculares hay que tener mucho cuidado con ellas, porque si no se pueden reproducir y si no se pueden estar, pues eso, dándote la lata toda la temporada. Creo que tenemos equipo suficiente para sacar los partidos adelante, los partidos que te estoy poniendo ahí adelante. Me preocupa especialmente Liverpool y Atalanta. Me preocupan todos, pero especialmente Liverpool y Atalanta por el inicio deficiente que hemos tenido en la Champions, con 2 victorias y 2 derrotas. Ahora estos 2 partidos se han convertido en 2 finales, literalmente 2 finales, y bueno, vamos a ver, obviamente tenemos equipo para sacar todos los partidos adelante, y repito, yo no forzaría a Vinicius, yo le dejaría que se recuperara y que volviese cuando estuviese al 100%, que esa lesión estuviese al 100% recuperada. Bueno, esto en cuanto al calendario, y vamos a ir ya con el último tramo de este vídeo en el que te quiero enseñar, bueno, qué opciones hay. ¿Qué opciones tenemos los madridistas y qué opciones tiene el Real Madrid, el Mr. Carlo Ancelotti, para configurar el ataque y los que yo creo que personalmente deberían dar un paso ahora mismo adelante, ¿no? Como puedes ver ahí te descarto ya Vinicius del ataque, tiene un mes de baja, esa lesión en el bíceps femoral, y arriba te he puesto lo que tenemos, ¿no? Obviamente jugadores que se sienten más cómodos, aunque pueden jugar en otras posiciones también, como Mbappé y Rodrigo por la izquierda. Rodrigo verás que tiene un asterisco en rojo porque no está todavía completamente recuperado. Rodrigo está por ver si puede llegar al partido de Anfield contra el Liverpool. Igual no llega, sí puede ser que llegue para el siguiente. Si no llegase al partido de Liverpool, sí pudiera ser que llegase al de Getafe. Ese es el objetivo. Entre Liverpool y Getafe va a estar la vuelta de Rodrigo. Por eso tiene este asterisco, porque ahora mismo no está recuperado. En el centro tenemos, simplemente de delantero centro tenemos a Endrick. Por la derecha tendríamos a Brahim y a Arda Güler, y obviamente ahí media punta, 10 clásico, falso 9, llámalo como quieras, centrocampista con mucha llegada que percute en el área, Jude Bellingham. Estas son las opciones, y configura tú el ataque que a ti te gustaría, si con 2, si con 3, pero las opciones que hay son estas, ¿no? Yo sí creo que hay ahora mismo un futbolista que tiene que dar, por supuesto, entiendo que para la amplia mayoría de todos los que estén viendo este vídeo del madridismo,
Mbappé y Bellingham formarían parte de ese ataque. Creo que sería el denominador común de la amplia mayoría. Luego ya a partir de ahí unos meterían a Rodrigo, otro a Endrick, otro a Arda Güler, otro a Brahim, otro tal, otro cual, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero el que a mí personalmente me parece que ha llegado la hora, ha llegado el momento de que tiene que dar un paso al frente y de que tiene que empezar a asumir galones y de que tiene que asumir un poco el rol de estrella que deja Vinicius Junior, al mismo huérfano en ese sentido al Real Madrid, es Kylian Mbappé. Creo que Kylian Mbappé ha llegado el momento, va obviamente a asumir el puesto de Vinicius Junior por la izquierda, va a jugar por donde a él más le gusta, va a jugar sin la sombra en ese sentido de Vinicius Junior, todos lo van a buscar a él va a tener que ser el que va a tener que resolver las jugadas, entendedme, va a estar acompañado de Bellingham, va a estar acompañado en la derecha de Rodrigo, de Arda Güler o de Brahim, va a estar acompañado de un tremendo equipazo, pero si alguien debe coger la bandera de líder, si alguien debe coger la bandera del gol, si alguien debe coger la bandera del aquí estoy yo y estoy preparado para echarme el Real Madrid a las espaldas, como hace Vinicius Junior en cada partido, porque ayer Vinicius no marca por una asistencia, pero para mí fue prácticamente el mejor jugador del partido, forzó un penalti que no lo pitó el hijo este de Negreira, Alberola Rojas, le puso una asistencia increíble a Mbappé, dejó también Mbappé de nuevo con un pase exterior de empeine 3 dedos mano a mano con el portero, también le puso un pase clave a Arda Güler que lastimosamente no acabó en gol, o sea, fue de nuevo el principio y el fin del Real Madrid y este es el tipo de jugador que vamos a perder y creo que ahora, salvando las distancias, sabiendo que son distintos perfiles, aunque jueguen por el mismo sitio, no son el mismo tipo de jugador, creo que es el momento y que ha llegado la hora de Kylian Mbappé. Creo que ha llegado la hora de Kylian Mbappé. Igualmente, bueno, pues ya me diréis todos vosotros qué os parece este tema. Si yo me tengo que mojar, si yo me tuviera que mojar, hombre, a mí Mbappé por la izquierda, Brahim, Rodrigo por la derecha y en el centro del campo, Bellingham y Güler, ahí los dos de media puntita y tal. A mí eso me seduce bastante, sería el plan que me gustaría ver. Repito, Mbappé por la izquierda, acompañado de Rodrigo Goes, los dos estiletes arriba y luego esos dobles medias puntas, centrocampistas creativos, tal, con un poquito más de eso, Arda Güler y Jude Bellingham. En cualquier caso ya veremos qué es lo que hace el Mr. Carlo Ancelotti, por qué se decide, pero de momento tienes que saber eso. Vinicius, aproximadamente un mes de baja, lesión en el bíceps femoral. Amigos, amigas, lo vamos a ir dejando por aquí. Mal vídeo, para empezar la mañana. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.